Well, that is one of the grave realities we are dealing with. We are being asked by the world, or expected by the world, to sit down and negotiate with countries and peoples around us that don't recognize the mere existence of the State of Israel as a Jewish state. And sometimes we think it to be very ridiculous, if you like, that one of the concessions that are expected from the other side is to recognize the State of Israel. Aquí están nuestras raíces, raíces de la religión, raíces históricos, la arqueología lo comprueba, la Biblia lo comprueba. Toda nuestra historia es la cuna de nuestra civilización aquí. You must recognize reality. For any Palestinian that says, I will not ever recognize the existence of the State of Israel, is someone who is living in another era. So most modern, realistic Palestinians will accept the existence of the State of Israel. La llamada Guerra de Independencia de 1948 no terminó con un tratado de paz, sino con un armisticio. De hecho, el estado de guerra continuó entre los árabes e Israel, y durante los años subsiguientes se produjeron cientos de incursiones de guerrilleros palestinos y ataques de unidades militares árabes contra Israel. En 1956, la situación se precipitó. El entonces presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, proclamando un renacimiento del nacionalismo árabe, nacionaliza el Canal de Suez, no solo afectando los intereses económicos de Francia e Inglaterra, sino además prohibiendo el paso por el canal a los israelíes. Al mismo tiempo, Egipto cierra a los judíos el paso por el estrecho de Tirán, lo que impedía el comercio israelí a través del Mar Rojo. En octubre de 1956, Egipto firma una alianza militar con Siria y Jordania, la cual pone a Nasser en control de los ejércitos de esos países. Para Israel, el problema se convertía en uno de supervivencia. La retórica de Nasser era de guerra. Egipto comenzó a amasar sus tropas en la frontera y lo mismo hicieron los jordanos y sirios. El 29 de octubre, y tomando la iniciativa ante lo que parecía una agresión inminente, Israel se lanzó al ataque. Como resultado, los israelíes ocuparon la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Al final de la guerra, la ONU impuso una fuerza de paz en la región, y en unos cuantos meses Israel desocupó la península del Sinaí, obteniendo, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la promesa de libre tránsito por el Canal de Suez y el estrecho de Tirán. La victoria israelí fue realmente un descanso de las grandes operaciones militares. Las agresiones y los actos hostiles continuaron. Ataques en pequeña escala de los ejércitos sirios, jordanos y egipcios eran comunes. Grupos guerrilleros atacan autobuses y carros particulares. Los derramamientos de sangre no cesan. Desde las alturas de Golán, las tropas sirias hacen blanco fácil de los campesinos en el área israelí. La ONU interviene varias veces, pero lo único que logra es disminuir los ataques, no terminarlos completamente. Mientras tanto, en junio de 1964, en una conferencia de palestinos radicales en Jerusalén, se crea la Organización para la Liberación de Palestina. A partir de ese momento, las actividades terroristas serán más organizadas y letales. Mientras tanto, siguen arribando a Israel millares de judíos que emigran de países provenientes del bloque soviético y de África. El Estado judío los absorbe en una nación que hoy es un mosaico de idiomas y nacionalidades aglutinadas bajo la bandera del judaísmo. Para 1967, la situación en el Medio Oriente estaba lista para otro estallido. En mayo, el presidente Nasser pide a la ONU que evacúe las fuerzas de emergencia que mantenía en la península del Sinaí, a lo que el secretario general U Thant responde evacuando todas las fuerzas de la ONU.
Nasser cierra nuevamente el paso a los israelíes por el estrecho de Tirán. Egipto, Jordania, Siria e Irak firman un pacto militar, sellando así la cercanía de la guerra. El 5 de junio de 1967, nuevamente las tropas árabes de 4 países combinados inician los ataques contra el Estado de Israel. La guerra duró 6 días, al final de los cuales Israel ocupó el Sinaí, las alturas de Golán, el llamado West Bank y Gaza. Más importante aún fue el que, como resultado de la victoria, por primera vez en 20 años, los judíos volvían a tener acceso a la vieja ciudad de Jerusalén, al templo Mount y al Muro de los Lamentos. Los judíos conceden una importancia especial en su historia a Jerusalén. Israel proclama a Jerusalén como su capital, a pesar de que la comunidad internacional no la reconoce como tal. Judíos y árabes convivieron en Jerusalén desde unos 2500 años antes de nuestra era, y la ciudad tiene una importancia religiosa singular de miles de años que incluye la Biblia, la presencia del profeta Mohammed y la vida de Jesucristo. La ciudad es sitio de peregrinación de creyentes islámicos, cristianos y, por supuesto, judíos. Because if you go back in time when Jerusalem was controlled by the Jordanians, and one of the most sacred sites in the Jewish religion is the Wailing Wall. And for years, when Jerusalem was under the control of Jordan, we as Jews never had the right to go to the Wailing Wall. After the war in 1967, in which we were attacked, and when we retaliated, we were able to capture the city of Jerusalem, and for the first time, Jews had access to the Wailing Wall. En cada negociación de paz entre árabes e israelíes, el futuro de Jerusalén ha sido uno de los puntos más serios de discusión. There cannot be a peace without East Arab Jerusalem being the capital of a Palestinian state. There's no way any Palestinian can accept that. A politician may sign off on it, but the Palestinian people would never accept it.